como vista previa, no aparece la imagen como tal, pero ahí está el enlace. Siempre va a estar el enlace ahí para que ustedes puedan ingresar. Entonces, únicamente para quienes no llegaron a ubicar esta parte que les comento o no pudieron asistir la semana pasada, me voy rápido con la introducción a la materia. Es biología. Este es el libro de texto, ya lo habíamos platicado. Lo pueden conseguir en alguna librería, incluso en línea lo pueden comprar. O si está dentro de sus posibilidades, a lo mejor eh, en electrónico, en PDF o en cualquier medio que ustedes puedan eh, obtenerlo, es válido. La semana pasada tuvimos únicamente una sesión de introducción. No hubo una actividad y vamos a ver el tema de bloque 1, biología como ciencia de la vida, las características de la ciencia permítanme, y del método científico, el campo de estudio, las divisiones de la biología, la relación de esta con otras ciencias y los avances de la biología. La ponderación, bueno, ustedes ya la conocen, está de todos modos esta parte ahí en la plataforma, normas del aula y pues bueno, vamos a comenzar a hablar de la biología. La biología es una ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, no solamente al ser vivo como tal, sino a todo lo que tiene que ver con él. Su metabolismo, todas las cuestiones de crecimiento, desarrollo, reproducción, todo lo que tiene que ver con un organismo, la interacción que tiene este organismo con otros organismos, ya sea de su misma especie o diferente, y también con el medio ambiente, es decir, cómo se relaciona el medio ambiente en cuanto a los organismos, cómo influye sobre estos, cómo los organismos influyen sobre el medio ambiente y viceversa. Entonces, hablan siempre de ciencias centrales. A partir de aquí se derivan una serie de disciplinas, una serie de ciencias incluso que se relacionan con esta. Hablamos de disciplina cuando hay una relación muy estrecha, por ejemplo, cuando hablamos de la biología con la botánica, con la zoología, con la microbiología, con la parasitología. Estas serían las divisiones de la biología, es decir, eh, un, es una ciencia que se nutre o que se compone de muchas divisiones. En este caso, pues la botánica que se encarga de estudiar a las plantas, la zoología que estudia a los animales, la microbiología que estudia los microorganismos, histología, genética que estudia toda la cuestión de los genes, de por qué somos de tal manera, cómo es que se heredan los genes, cómo es que nosotros nos parecemos a nuestros antepasados, etcétera. Y tiene muchas aplicaciones. La biología es una ciencia que se aplica en muchos aspectos relacionados a los organismos. Por ejemplo, con nosotros, una de las áreas de aplicación de la biología puede ser en alimentos. Cómo es que los alimentos se pueden conservar, cómo es que los alimentos se pueden contaminar, cómo es que los alimentos nos aportan nutrientes o incluso alimentos que nos pueden dañar. En el área de la salud, todo lo que tiene que ver con la medicina, el mejoramiento, el cuidado de la salud, de nuestro cuerpo, de nuestro medio ambiente, en cuanto a la conservación ambiental, es decir, cómo el ser humano y otros organismos pues afectan o impactan, ya sea de manera positiva o negativa, al medio ambiente. Y como les comentaba, es una de las ciencias centrales, es una de las ciencias básicas que se va a estar relacionando con otras ciencias, por ejemplo, la química. La química no se deriva de la biología, la química es otra ciencia que se relaciona con la biología, las matemáticas, la física. Entonces, vamos a hablar de ramas de la biología cuando hablamos de todas aquellas disciplinas, de todas aquellas estudios que se derivan de esta. Por lo regular, si podemos ver aquí,
Eh, Todas estas ramas, todas estas disciplinas están relacionadas con los organismos. Por ejemplo, permítanme para poner puntero. Por ejemplo, la virología. Vamos a poner mejor pluma. Por ejemplo, la virología, que se encarga del estudio de los virus. Durante la pandemia tuvo un gran aumento de investigación la parte de la virología, dado que esta es la principal ciencia que se encarga de estudiar los virus, cómo es que se desarrollan, cómo es que afectan al humano, cómo ingresan al cuerpo, cómo invaden las células y también pues la parte de cómo se pueden controlar. Tenemos, por ejemplo, también la genética, que estudia las variaciones genéticas de los organismos, cómo se heredan algunos caracteres, cómo es que pasan ciertas características de nuestros progenitores hacia nosotros, cómo de nosotros van a pasar a nuestra descendencia, etcétera. Eh, la anatomía, que es cómo es que está conformado un organismo, la micología, que se encarga del estudio de los hongos, la botánica, que estudia las plantas. Entonces, si podemos observar, todas estas disciplinas tienen en común que estudian alguna parte de los organismos. Por ejemplo, la embriología, el desarrollo de los embriones. Todos los organismos nos desarrollamos a partir bueno, algunos de una sola célula, pero los pluricelulares nos desarrollamos a partir de dos células. Y bueno, pues la embriología estudia todo ese desarrollo que se lleva a cabo hasta formar a un individuo. Y con otras ciencias, por ejemplo, como mencionaba, con la química. La biología se relaciona en cuanto a las moléculas biológicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con nutrimentos, cómo un alimento nos puede proporcionar vitaminas, minerales, carbohidratos y todos los procesos de transformación de energía que ocurren en un organismo. Con la física, estudia los cambios de la materia, por ejemplo, la fotosíntesis. La fotosíntesis es muy sorprendente, dado que un organismo, una planta, por ejemplo, transforma la energía luminosa, es decir, la energía del sol, la transforma en energía orgánica, es decir, aprovecha la energía de los rayos del sol para convertirla en moléculas, es decir, digámoslo así, no quiere decir que los rayos del sol no tengan una masa o materia, todo tiene materia, pero en este caso pues lo transforma en algo que puede estar alimentándose, en algo que le puede proporcionar energía. Con la historia, con la ecología, la geografía, la bioinformática, hay muchas ciencias con las cuales la biología se puede relacionar y todas estas tienen que ver, pues bueno, con los aspectos de los seres vivos. Entre otras ciencias, perdón, sí, entre otras ciencias tenemos la química orgánica, que es la rama de la química que se encarga de estudiar una clase numerosa de moléculas. Permítanme un segundo. La biología molecular, que se encarga de observar, de analizar, de estudiar todas las moléculas de un organismo. La morfología es algo parecido a la anatomía, estudia estructuras y formas de los seres vivos. La inmunología, que también tiene que ver cómo nuestro cuerpo, o el cuerpo de un organismo, se defiende ante la presencia de organismos ajenos. Es decir, puede ser algún virus, alguna bacteria, o incluso cuando nosotros, creo que en algún momento hemos nos pudimos haber lastimado con alguna astilla, con un pedacito de madera, ya sea de alguna escoba, no sé, de donde sea que proviniera. Eh, ¿Y qué es lo que pasa cuando esa astilla se encaja en nuestra piel? eh, podemos notar que hay un enrojecimiento, que se empieza a poner un poquito más dura esa parte, aparte de que nos puede molestar, que nos puede doler. eh, la zona donde está enterrada esa astilla cambia de coloración, cambia incluso de temperatura, se pone un poquito más caliente, se pone un poquito más rojo.
Y esto es debido al sistema inmune. La astilla es algo que no debe de estar en nuestro cuerpo, que no es algo normal que esté ahí. ¿Y qué es lo que es el sistema inmune? Empieza a mandar células para que ataque a este cuerpo extraño. Entonces, lo mismo pasa cuando nos enfermamos con una bacteria, por ejemplo, de algún resfriado. En el caso de resfriado común, pues bueno, que sería un virus. ¿Qué es lo que pasa? Nuestras células se empiezan a infectar y nuestro sistema pues responde. Entonces, muchas veces decimos, ay, es que tengo fiebre, qué malo. No, la fiebre es totalmente normal y es muy buena porque hace que o indica que nuestro sistema inmune está funcionando. Hay otras áreas de estudio de la biología, como les mencionaba, en cuanto a los alimentos. Muchos de los alimentos que tenemos actualmente, la mayoría de ellos, tiene, por ejemplo, conservadores que permiten alargar la vida de los alimentos. Algunos otros tienen algunos aditivos que nos permiten tener más nutrientes. Algunos de ellos, por ejemplo, algunos lácteos, tienen algunas bacterias que son benéficas para nuestro intestino, para nuestra digestión. Entonces, la ciencia de los alimentos es una parte muy importante de la biología. La parte de la microbiología, que también es el estudio de cómo los organismos del medio ambiente pueden llegar a dañarnos, cómo otros organismos que se encuentran en el medio ambiente, pues pueden ser inocuos, es decir, que no nos causan ningún daño. Y estos organismos pueden incluso aprovecharse. En este caso es la bioremediación. La bioremediación es el uso de microorganismos para poder, eh, digámoslo así, mejorar, remediar una parte del suelo. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando hay algún contaminante en el suelo, que hay metales pesados, que hay eh, algo que pueda estar dañando o que pueda estar impidiendo que ahí crezca, por ejemplo, algún cultivo, alguna planta. Pues bueno, la bioremediación se encarga de utilizar microorganismos para poder mejorar las condiciones, no solamente del suelo, también se puede utilizar en el océano. Cuando hay un derrame petrolero, se utilizan organismos que se alimentan del petróleo para poder eliminarlo de- del mar. Hay algunas otras ciencias que se encargan de estudiar directamente algún tipo de organismos. Por ejemplo, tenemos la ictiología. Ictiología, que estudia a los peces, la herpetología, que va a estudiar a los reptiles, por ejemplo, anfibios, por ejemplo, víboras, lagartijos, iguanas y demás. La biología marina es muy importante, pues estudia todo el medio ambiente marino y la interacción que tienen sus organismos, incluyendo al hombre, cómo éste puede afectar al medio ambiente marino. Y tenemos, por ejemplo, también la entomología, que se encarga del estudio de los organismos que son insectos. Algunos pueden ser dañinos para cultivos, por ejemplo, algunos pueden ser benéficos y algunos pueden incluso causar daño al ser humano directamente. Tenemos el ejemplo de los mosquitos que transmiten dengue, zika, chikungunya, una serie de patógenos que nos pueden causar daño. En cuanto a los avances de la biología, en las últimas décadas, este ha sido muy grande, se ha desarrollado mucho los avances biológicos. Tenemos, por ejemplo, el estudio del ARN. Este ARN, vamos a verlo más adelante, es casi los últimos temas, pero así vamos a tocarlo muy, muy por encimita. El ADN es la molécula que contiene toda la información de los organismos. Nosotros, toda nuestra información de cómo somos, nuestra estatura, nuestro color de cabello, de ojos, etcétera, todo eso está en el ARN, en el ADN, es decir, es una molécula que almacena la información de los organismos. ¿Qué es lo que pasa? Pues esta información va pasando de una generación a otra. Tenemos un ejemplo muy claro de los avances en la tecnología. Hace algunas décadas se clonó por primera vez un mamífero
Fue esta la muy sonada oveja Dolly, que, pues bueno, mediante la conjunción de dos células in vitro, es decir, fuera del organismo, se inserta la carga genética de uno de estos organismos y se fecunda la otra célula, y lo que surge es un organismo completamente idéntico a la oveja de la cual se extrajo este ADN. Hay algunos otros avances. Tenemos, por ejemplo, el desarrollo de miembros robóticos controlados por el cerebro, novedosas inmunoterapias, por ejemplo, contra el cáncer, la terapia génica, que ha avanzado mucho en las últimas décadas también, el desarrollo de la insulina humana a través de la tecnología de ADN recombinante. Anteriormente, la insulina humana se obtenía a partir de organismos como cerdos, por ejemplo, o algunos otros animales de granja. Actualmente esta es obtenida a partir del metabolismo de bacterias. Es decir, hay un cultivo muy grande de bacterias que se encargan de estar produciendo las moléculas que posteriormente van a estar formando la insulina. Las plantas transgénicas que pueden resistir sequías, plagas, etcétera, o proporcionar mayor cantidad de nutrientes, y la donación de órganos que irá dando paso, es decir, puede ir disminuyendo y sería sustituida por la impresión 3D de órganos artificiales. Un segundito. Muy bien. Eh, Muy bien. Hasta aquí nos quedamos con esta parte. Déjenme nada más cambio de diapositiva. Vamos a revisar rapidito la parte del método científico. Segundo. Muy bien. Entonces, continuamos con la parte de método científico, tema correspondiente esta semana también. Y bueno, primero, ¿qué es el método científico? Uno de los primeros en aplicar o en tratar de desarrollar este método fue Aristóteles, un pensador griego, bueno, pensador que actualmente se les conoce también como científicos, dados sus aportes significativos que han tenido sobre la ciencia. Y bueno, un método, la palabra la podemos desglosar como meta, y esto significa más allá, y O2 es camino. Es decir, literalmente el método significa un camino para ir más allá. ¿Más allá de dónde? Principalmente más allá del conocimiento que tenemos. Yo tengo cierto conocimiento actualmente, entonces si yo aplico el método científico prácticamente en cualquier aspecto de nuestra vida, de nuestro desarrollo, incluso en el día a día, se puede aplicar el método científico. Y si yo realizo esto, pues en algún momento voy a obtener más conocimiento del que ya sabía. ¿De dónde parte esto? Pues principalmente de una pregunta, de una duda, de una inquietud que yo tenga. Por ejemplo,
Cuando hablamos de investigación científica, hablamos de algo que le llama la atención a un investigador. Y no tiene que ser específicamente un investigador, como les comento, podemos aplicarlo en nuestro día a día. Cotidianamente hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención, alguna cosa que no era común en nuestro día, algún suceso, algo que veamos incluso que ocurre en el cielo, que ocurre este en alguna parte de donde nos desenvolvemos, etcétera. Entonces, vamos a poner ejemplos. Un biólogo que estudia el cáncer puede notar que cierto tipo de cáncer no responde a la quimioterapia y preguntarse por qué pasa. Es decir, por qué ese tipo de cáncer no se ve afectado por la quimioterapia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué hay ahí? ¿Qué cambio? ¿Qué está propiciando que eso ocurra? Otro ejemplo, una ecóloga marina observa que los arrecifes de coral de su lugar de estudio se decoloran, es decir, se vuelven blancos. Aquí tenemos arrecifes de color café, como son normalmente. Bueno, son de varios colores, pero estos específicamente son cafés. Y esta bióloga observa que pierden la coloración, que se vuelven blancos. Entonces, pueden comenzar una investigación para entender las causas de este fenómeno, es decir, ¿qué es lo que está causando? Eso es un signo de interrogación. Ese también. ¿Qué es lo que está causando que esto pase? Que estos corales estén cambiando de color. Posiblemente sea una cuestión de temperatura, posiblemente de nutrientes que hay en el suelo marino, posiblemente sea la respuesta ante algún contaminante que se encuentre ahí cerca. Entonces, esa pregunta, ese por qué pasa, es lo que da pie a toda investigación científica y que propicia que se pueda aplicar el método científico. ¿Para qué nos sirve este método científico? Para llegar a una conclusión. ¿Y qué es la conclusión? Es el punto del entendimiento de por qué sucede una cosa, sobre el por qué dicho fenómeno y saber si lo que pensamos, es decir, una hipótesis, lo que suponemos, vamos a ponerlo así, era verdad. Entonces vamos a ver los pasos del método científico. Vamos a poner mucha atención en esto porque es de lo que trata en el foro. Ahorita les explico el foro. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para comprobar una hipótesis. Una hipótesis es una idea, es una respuesta tentativa a la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, cuando yo me pregunto por qué pasa algo, probablemente también me esté generando yo ideas para darme esa respuesta. Sin embargo, no puedo dar una respuesta si no investigo primero, si no averiguo si es o no cierto lo que yo estoy pensando, lo que estoy suponiendo. Las características del método científico tiene una metodología diseñada. Es necesario seguir los pasos del método científico. Las ciencias o la ciencia tiene esa característica, que es una disciplina que sigue pasos y que te lleva siempre a la misma respuesta si los pasos se siguen correctamente. Contrario a las pseudociencias, por ejemplo, que han tenido un auge muy grande últimamente, las pseudociencias que únicamente se basan en lo que alguien dice y que incluso a veces no tienen ninguna prueba, pero solo porque alguien lo está diciendo o porque mucha gente lo dice, se piensa que pues es cierto. Sin embargo, pues no tienen este rigor del método científico, no tienen esta serie de pasos para poder sustentar lo que se está afirmando. ¿Cuáles son los pasos del método científico? La primera es la observación. Consiste en recoger información de la realidad, encontrar algún hecho de relevancia que merezca investigación. Es decir, algo que me llame la atención, posiblemente por qué el invierno pues no es tan frío. El día de hoy vamos a llegar a 30 grados, estamos la mitad del invierno prácticamente. Entonces, pues nos podemos preguntar eso, bueno, ¿qué es lo que está causando que tengamos un 24 de enero 30 grados cuando estamos a la mitad del invierno? ¿Qué es lo que está pasando? Eso me llama la atención, eso puedo investigar.
debo de tener una introducción y una pregunta a estos fenómenos, es decir, ¿qué es lo que pudiera estar pasando? ¿Qué es lo que puede estar respondiendo este interrogante sobre el hecho o fenómeno? Permítanme, por favor. Bien, una disculpa. Entonces, estábamos hablando que cuando hacemos esta pregunta, cuando nos cuestionamos por qué está sucediendo algo, eh, pues esta pregunta es de donde vamos a partir para la investigación. ¿Qué es lo que quiero saber? ¿Qué es esa cuestión que a mí me intriga, que quiero solucionar? Entonces, el planteamiento del problema, es decir, la generación de la pregunta de investigación, se debe de ir construyendo con un marco teórico, es decir, con los antecedentes, con todo lo que se tiene de información previa a este tema. Los antecedentes deben de incluir resultados actualizados, la justificación del estudio, es decir, bueno, ¿por qué es que es importante investigar esto? Esto es cuando ya hacemos una investigación formal. En el día a día posiblemente no, no tengamos que ser tan rigurosos y como, por ejemplo, establecer objetos o objetivos de estudios. Simplemente, pues bueno, quiero saber por qué sucede algo y puedo investigarlo. Eh, los errores más frecuentes durante una búsqueda, pues puede ser la cuestión de consultar o de investigar en fuentes no confiables, por ejemplo, pseudociencias, cuestiones que vemos a lo mejor en alguna red social, en Facebook, Instagram, que pues bueno, no quiere decir que todos los que estén ahí publicando sean mentirosos o no digan cosas ciertas, pero pues no es la fuente más confiable. Entonces, una vez que yo investigo ya sobre el tema, que ya me informé sobre cuáles son los antecedentes que se ha estudiado previamente, pues puedo realizar mi hipótesis. Una hipótesis es una idea que trata de explicar el por qué sucede lo que yo observé. Es decir, es una pregunta, perdón, una respuesta tentativa. Es la respuesta que yo le doy a mi pregunta, pero muy importante, esa hipótesis debe de ser probada. Debemos de comprobar que lo que nosotros pensamos, con base a lo que ya investigamos, pues sea cierto. ¿Y cómo sucede esto? Mediante la experimentación.
No todas las preguntas pueden ser investigadas, es decir, no vamos a ir a un laboratorio para investigar algo que pueda suceder en la continuidad, en algún momento de nuestro día a día. Eh, pero sí, por ejemplo, pues hay investigaciones que son más rigurosas y que tienen que desarrollarse con equipo especializado, con metodologías y demás. Entonces, todo esto se va diseñando conforme a cómo va desarrollándose el experimento. Voy a saltarme un poquito rápido esto, porque no es tan a fondo el tema. Y bueno, una vez que nosotros tenemos la información que nosotros experimentamos, desarrollamos un proceso de experimentación, vamos a obtener respuestas, vamos a obtener resultados. Y estos resultados deben de ser analizados. Eh, la idea es dar forma y facilitar la comprensión de los datos obtenidos en la experimentación. Una vez que nosotros analizamos los resultados, vamos al paso de las conclusiones. Una conclusión es a donde llegamos cuando probamos nuestra hipótesis. Es decir, vamos a estar determinando si nuestra hipótesis fue rechazada o cierta. Es decir, la respuesta que yo di, es decir, mi hipótesis, la respuesta que yo le di a la pregunta de investigación, a lo que yo observé y que me llamó la atención, esa es la conclusión, la respuesta, o más bien la confirmación de mi hipótesis. Sin embargo, no siempre se confirma. A veces puedo estar equivocado y no pasa nada, simplemente pues ya tengo el conocimiento de que lo que yo pensaba pues no es cierto y no pasa absolutamente nada. Vuelvo a plantear una hipótesis, vuelvo a experimentar. Voy a pasarme esta parte de informe escrito. Bueno, cuando se realiza una investigación, esto sí es importante de conocer, hay varias formas de hacer llegar esta información a las personas. Eh, Artículos científicos, artículos de revisión, tesis, tesinas, notas científicas, son herramientas que van dirigidas a un sector muy específico. Es decir, posiblemente yo estudio cómo funciona la proteína que se genera durante el metabolismo de la rata canguro del desierto de no sé dónde. Bueno, pues va a estar bien difícil que alguien más estudie eso, o posiblemente sí, hay alguien más que lo estudie, o en un organismo similar, o esa proteína, pero en otro organismo. Pues bueno, esta generación de textos científicos van dirigidos a esas personas que estudian algo muy en específico. Sin embargo, hay también una divulgación generalizada. Por ejemplo, en medios de comunicación de masas, lo que les comentaba hace rato sobre las redes sociales, no son malas, simplemente pues hay que saber discernir qué información eh, es correcta y qué información pues no lo es, confiable o no confiable. Eh, la parte de los medios divulgativos son para un público amplio y diverso y los tecnicismos aparecen explicados. Es decir, nosotros a veces vemos alguna nota que es interesante, que nos explican muy desglosadamente la información y bueno, es importante pues discernir entre una fuente confiable y otra no. Por ejemplo, aquellas publicaciones que comienzan con un estudio demuestra que, o se ha comprobado que, bueno, ¿por qué tener que resaltar que es mediante un estudio? Es difícil, pero también fácil a la vez el discernir entre una fuente confiable y no. Y bueno, la parte importante aquí es que pues se debe de difundir la información, es decir, hacerla llegar, perdón, a todos niveles de la población. Vamos a ver un ejemplo del método científico. Un ejemplo muy sencillito. Me levanto un domingo en la mañana, tengo hambre y lo que quiero es una rebanada de pan tostado con cajeta, con lo que sea. Perdón, es que no desayuno, entonces el hambre está ahí presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tostador de pan, pues no tuesta. ¿Qué es lo que yo observo? Que no está funcionando, que no está tostando, que mi pan sale tal cual yo lo introduje. Entonces, a partir de aquí, de esta observación,
genero una pregunta. En este caso, la pregunta de investigación sería, ¿por qué mi tostador no tuesta? Es decir, ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué ocurre que no permite el correcto funcionamiento? Genero una hipótesis. Recordemos que la hipótesis es una respuesta tentativa a nuestra pregunta de investigación. En este caso, mi hipótesis o lo que yo supongo es que quizás el enchufe no sirve. La conexión del tostador no funciona, entonces por eso no está tostando. Hago predicciones, bueno, planteo mi experimentación. Si yo conecto el tostador en otro enchufe, entonces sí va a tostar el pan. Es decir, el enchufe donde está conectado no sirve. Voy a experimentar, voy a probar conectarlo en otro enchufe. Vamos a probar la predicción, es decir, vamos a hacer el experimento, conectamos el tostador en otro enchufe y vuelvo a intentar tostarlo. Mis resultados pueden ser varios, pero vamos a resumirlos en dos. Si el resultado es que el pan está tostado, entonces estoy confirmando mi hipótesis, es decir, estoy confirmando el supuesto, lo que yo suponía, que el enchufe donde estaba conectado no servía. Si aún cuando yo cambio de enchufe, es decir, yo ya experimenté, yo ya cambié el enchufe y mi pan todavía no está tostado, entonces mi hipótesis no se confirma, es decir, lo que yo suponía que era una falla en los enchufes, pues no, no es eso. Entonces, eh, ¿qué será? Puedo volver a formular una hipótesis nueva, que posiblemente el tostador tiene un alambre roto, que posiblemente pues no tengo luz en la casa, que posiblemente X cantidad de hipótesis. Es decir, puedo partir de una investigación que no dio al resultado que yo planteé, puedo derivar muchas otras. Entonces, el foro de esta semana está relacionado con esta parte del método científico. ¿Qué es lo que les solicita? Que ustedes observen, eh, permítanme un segundo. Sí, que ustedes investiguen. No, perdón, me estoy equivocando de materia. En el caso de biología, una disculpa, el foro habla sobre los organismos de su entorno. Cómo es que los organismos que se encuentran en el medio ambiente, por ejemplo, plantas, animales domésticos, tienen características de los seres vivos. Entonces, recordemos, hay que ir adelantando los temas, por ejemplo, esta parte de las características de los seres vivos, entonces hay que revisarla para poder realizar la tarea. Y la otra semana yo doy la explicación del tema y ustedes pues consultan dudas que tengan sobre este. Entonces, una disculpa, me estaba confundiendo de actividad. Para ustedes, la actividad del foro es investiga qué propiedades como ser vivo son observables en los organismos de tu entorno, por ejemplo, en las plantas de jardín más cercanas a tu casa y en los animales domésticos. Mencionar al menos 5 organismos. Por ejemplo, a lo mejor el perro, pues se mueve, se reproduce, se alimenta, etcétera. Entonces, esta parte es importante de desarrollar de cada organismo, cuáles son las características que se observan.